Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a los que se van conectando. ¿Qué tal? Como les venía comentando, el día de hoy tenemos un invitado especial, mi amigo Artur Barnayan, del excombatiente del Nagorno-Karabaj, creo que sí les había comentado, esperando aquí que se una para comenzar el directo. ¿Qué tal? Vamos a esperar un ratito más a mi amigo Artur para comenzar el directo cuanto antes. Bueno, mientras esperamos, les voy comentando. No sé si vieron la última noticia que han atacado una base estadounidense en Jordania. Uy, aquí está justo. Esperando y comenzamos en breves. Hola, amigo Sebastián. Hola, Arthur, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? bien. ¿Tú qué tal, amigo mío? Perfecto. ¿Cómo Aquí, estás? todo muy bien. Aquí, bueno, ya se conectaron los seguidores. Y bueno, como les había comentado, aquí está mi amigo Arthur, Un líder de placer. líder de un partido político allá en Armenia, el partido PAN Armenio. Bueno, por lo que estuve investigando ahí es de corte ni ruso, ni prorruso, ni pro-europeo, simplemente pro-armenio, Yo armenio. excombatiente de la Segunda Guerra del Nagorno-Karabaj. ¿Solo en la segunda o también en la primera? De todas. De hecho, ha habido uno, dos, tres, cuatro. Ha habido, bueno, de tres. Del último cuatro no pudimos, pero de los tres últimos, sí, desde el 20, 20, 21 y 22 del año La del 2021, 20. 2016 también hubo una, ¿verdad? Sí, 2016 hubo una guerra de también hubo cuatro una días, cortita. pero yo me, re- Sí, hubo una. pero yo me refería a la primera guerra, la de los 90. ¿En esa De los también? 90 no, del 90 estuvo mi padre. Ah, estuvo tu padre. Mira, Sí, claro. mi abuelo fue el de la Segunda Guerra Mundial estuvo y mi tatarabuelo estuvo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Que también hubo una guerra ahí Sí, entre Armenia y sí, sí, Azerbaiyán, sí. que fue, bueno, entre las repúblicas democráticas, ¿verdad? Estamos Así hablando es, antes de la conquista de los bolcheviques. así es, Sebastián. Así es, Genial, amigo mío. genial. Bueno, pero ya, aquí con Arthur vamos a hablar un poco acerca de una posibilidad de una guerra regional. Es decir, ya no nos vamos a enfocar como la vez pasada en el conflicto del Nagorno-Karabaj, sino en general de toda la región de Oriente Próximo y Cáucaso, ¿no? Que son dos regiones Sí, colindantes. Y bueno, creo que hemos estado viendo bastantes noticias últimamente de constantes ataques, agresiones internacionales. O sea, yo la verdad estoy viendo un panorama bastante tenso, como, no sé, no lo recuerdo, o sea, al menos desde que estoy atento a los temas geopolíticos, no había recordado tanta tensión, ¿no? O sea, no sé si viste la noticia del día de hoy que atacaron una base estadounidense en Jordania, han sí. muerto 3 soldados, lo Y están 25 reivindicando heridos. a la resistencia islámica de Irak, ¿no? Que es uno de los tantos grupos del eje de la resistencia liderado por Irán. Sí, de hecho hubo 25 heridos, si no me equivoco. Además, Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, ha dicho que se guarda el derecho de atacar a instalaciones iraníes eh, donde y cuando ellos pues prefieran, en el momento adecuado. Es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos. Yo por lo que lo entiendo es que esta región ahora mismo es como un polvorín y
por lo que yo estoy viendo y estoy analizando y por lo que estamos escuchando y viendo aquí, esto va, esto va muy en serio y va a tener sus efectos por todo el mundo, porque tenga en cuenta que Irán es muy aliado del Líbano. De hecho, creo que, bueno, tú mejor que nadie lo sabe, que está Hezbollah, Hezbollah. claro. Está Hezbollah, que tiene un ejército bastante, muy grande, una capacidad militar y además es muy militarizado, es un partido bastante militarizado. Y Hezbollah, como todo el mundo lo sabe, se llama el partido de Dios, de Alá. Hezbollah pues significa el partido de Alá. Entonces, está Siria y está Irak. Y por lo que vimos por los últimos anuncios del primer ministro iraquí, que exigió que salieran todas las fuerzas militares y estratégicas extranjeras de Irak, eso ya significa que Irak ya ha tomado partido. Entonces ya ha elegido una parte. Y por otro lado, lo estamos viendo a Arabia Saudita, que todavía no ha tomado cartas o sea, ahora mismo en el asunto, pero está Afganistán, está Pakistán, que están muy decididos tener un conflicto, digamos, en la región y están muy metidos y quieren, digamos, de alguna manera quieren ser eh, eh, países que dicten en la zona, por decirlo de alguna manera. Y tenemos por un lado a Turquía y Azerbaiyán, que están teniendo contactos tienen contactos muy íntimos, digamos, políticamente hablando, con Israel y por supuesto con Gran Bretaña. Y como saben que el primer comprador del petróleo y de gas azerí es Inglaterra, es Gran Bretaña. Entonces es el primer cliente que tiene ahora mismo Azerbaiyán. Y por lo que vemos, la situación ahora mismo está muy calentito. Y Irán, bueno, teniendo la capacidad que tiene ahora mismo, no es un país fácil. De hecho, si Dios no quiera, empieza un conflicto contra Irán, eso va a ser una guerra, disculpen, una guerra híbrida, algo parecido a la guerra de Afganistán y Vietnam juntos. O sea, va a ser algo típico, más o menos. O sea, cogido de los dos países más o menos anteriores que lo conocemos. Entonces, la Claro, región está ahora mismo muy claro, calentito. yo lo veo como una especie de guerra subsidiaria entre Estados Unidos e Irán. Bueno, lógicamente el representante de Estados Unidos viene a ser Israel. Y de hecho, ahorita lo que me gustaría hacer es, bueno, como hemos quedado, acá tengo un mapa, ¿no? O sea, acá tenemos a Israel y acá tenemos a Irán, ¿no? Entonces, ir señalando país por país, más o menos a qué bando se uniría, ¿no? O sea, porque ya todos sabemos que la guerra ha comenzado el 7 de octubre con los ataques de Hamas a Gaza, Sí, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que esta guerra se está extendiendo rápidamente, o sea, por ahora podemos hablar que solamente es una guerra focalizada, pero que tiene toda la pinta de que se va a convertir muy pronto en una guerra regional, porque seguimos viendo que no cesan los ataques internacionales. O sea, esto es algo en verdad que no veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Y es una situación alarmante que creo que no, nadie debería estar ajeno. Especialmente porque, o sea, por más que estemos en Latinoamérica bastante alejados del conflicto, nos va a afectar. No va a afectar, o sea, muchos se preguntan por qué sube de precio las cosas, por qué sube de precio todo, es justamente por eso, por el aumento de las guerras, aumenta las guerras, sube el precio del combustible, sube el precio del combustible, sube el precio de todo, porque todo se transporta, ¿no? Y especialmente ahora que también tenemos incluso ataques a buques mercantes por parte de los hutíes sí. en el Mar Rojo, en el Yemen. Entonces, son cosas que creo que deberíamos estar un poco más atentos, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, aquí mi buen amigo Arthur me va más o menos a ayudar a conversar al respecto, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Reito, déjame buscar un par de colores acá para Magnífico. pintar como la vez pasada. Sí, te digo una cosa para que lo sepas, yo a ti no te veo, solo me veo a mí, o sea que a ti no te veo, pero por lo que vas diciendo, me vas dictando y yo voy hablando, o sea, lo voy Porque contestando a las preguntas yo sí que te veo tengo. bien, ¿ah? Sí, lo Yo sí sé, te pero veo bien. yo a ti no te veo, amigo mío, pero bueno, da igual, O sea, me con que me lo escuchas digas, bien, pero no me vamos solucionando. oyes. Yo te escucho perfectamente. Ah, bueno. Bueno, es lo que importa. Pero acá no sé si por ahí alguien puede comentar si a mí me están viendo, porque yo acá veo los dos que estamos en tiempo perfecto. Y ojo, ¿no? O sea, la idea es
bueno, estar aquí, hablar y después responder las preguntas que el público Sí, quiera magnífico. decir, ¿no? Porque en verdad yo imagino que esto da para bastantes dudas. Bueno, por ahí me ponen que decime ven. Pero bueno, entonces ya, comenzamos, ¿no? Entonces, aquí en el mapa tenemos como punto de partida a Irán e Israel, ¿no? Entonces, el, el que ya está más o menos, por así decirlo, involucrado en la guerra es el Líbano, ¿no? O sea, por medio de Hezbollah, que lógicamente tenemos todo el apoyo, o mejor dicho, ¿no? Es el principal aliado de Irán en la región. De hecho, ya han estado intercambiando bastantes ataques entre el Líbano e Israel en la frontera norte. Sí. Una cosa quiero que lo mencionemos, que Hezbollah tiene una capacidad militar y una práctica en la guerra desde el año 2011, porque Hezbollah es uno de los participantes desde 2011 en la guerra de Siria, que hubo la batalla que hay, el Sí, conflicto claro, que ahora mismo claro, se dentro de puso del Siria. lado de Al-Assad, Eso es. del Entonces gobierno está, pues, oficialista de Al-Assad, eso ¿no? es. Y de hecho, claro, Entonces, Israel, ahí es, la guerra de Siria también se puede claro, considerar como una guerra proxy, ¿no? Y como estamos hablando de Siria, también como el, o sea, como el gobierno, bueno, Siria ahorita es un estado fallido que está dividido en diversas facciones, pero si hablamos del gobierno oficialista como tal de Al-Assad, también es un aliado, por eso lo voy a pintar de amarillo acá, un aliado de Irán, Irán, ¿no? O sea, de repente eso solamente la es. parte sur y la parte de controla, porque la parte norte, por ejemplo, está controlada por Turquía, ¿no? Que está Claro, controlando, pero antes de adelantarnos, una cosa que no lo sigue. olvidemos, una cosa muy importante, Sebastián, una cosa muy importante. No olvidemos que en Siria están las bases rusas. De hecho, la base Taurus, la de Taurus. naval, la base naval rusa, una de las más grandes que hay, por ejemplo, en Oriente Medio, está en el puerto de Latakia, en Siria, en el mar Sí, Mediterráneo. Que eso hay que tomarlo sí. en cuenta también. Espérate, hay una base en Taurus. No, ¿cómo se llama esta ciudad? Pero sí, o sea, la cosa es que sí. O sea, a Rusia también es bastante importante porque Rusia tiene acceso al mar Mediterráneo. De hecho, es su principal salida hacia el mar Claro, Mediterráneo. claro, ¿No? claro. Sí, y es como una especie de lealtad bastante evidente, ¿no? La que tiene Al-Assad con Putin. Claro. Y a mí, por ejemplo, me gustaría mencionar el tema de la invasión a Ucrania. Siria fue uno de los 5 países, uno de los únicos 5 países de toda la ONU que apoyaron a Rusia, ¿no? En esta asamblea de la ONU. Por ejemplo, ni siquiera Armenia Mira, lo apoyó fueron, abiertamente. Me parece que Armenia claro, se mantuvo neutral, a pesar de que Armenia fueron sostuvo. bastante más países. Ahora el torno, digamos, está cambiándose. O sea, los aliados de Rusia, pues los países que antes eran pocos, como aliados de Rusia, ahora están aumentándose. Eh, la guerra de Rusia entre Rusia y Ucrania, Ucrania-Rusia, esto ha perjudicado muchísimo a la política real mundial, entonces esa política internacional que hay. Entonces, la guerra israelí y, vale, y las israelí contra el Hamas, por ejemplo, que ahora mismo contra los palestinos, que ahora mismo lo hay, el conflicto que hay, esa guerra, yo por lo que yo estoy viendo, como por ejemplo yo sé lo que es una guerra sin ser de visto dos, entonces por lo que veo es una guerra que ya estaba preparada, que ya estaba y la cosa era cuándo, la cosa era cuándo iba a pasar. Entonces, si tenemos en cuenta, si tomas alrededor que está Líbano, está Siria, que ahora mismo son Siria indirectamente, pero Líbano sí directamente, está apoyando a Hamas y teniendo en cuenta que ahora mismo en Siria está en la base rusa y está en la base de Estados Unidos, de Turquía y tal, como lo sabemos, entonces estamos viendo que esa zona exactamente es como un polvorín. Entonces ahí tú ten en cuenta y se te escapa una bala y ahí empezó una guerra internacional, por decir de alguna manera, la Tercera Guerra Mundial. Entonces, muchas veces, aunque se ha llegado a escapar, por ejemplo, de crisis internacionales como la del Caribe, pero esta vez la cosa es un poquito más difícil, digamos, de mantener pues esa frialdad política, por ejemplo, de alguna manera. Y es importante decir que Irán ha invertido muchísimo dinero en la región, entonces ha creado su propia defensa alrededor suya, como por ejemplo en Yemen, ¿no? O los hutíes que lo vemos, que están atacando a los barcos tal, y están, además, sinceramente, si ves la preparación
militar en Yemen, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú ves que esta gente, aunque parezca que son como que son milicias, pero tienen una preparación bastante de nivel alto, medio alto, por decir algo, no muy alto, pero sí de medio alto. Israel, que tiene una capacidad militar, incluso nuclear, Claro, no se arriesga ahora mismo a hacer amenazas, por ejemplo, de disparar bombas nucleares, porque no, sabe perfectamente que Irán, que tiene una capacidad nuclear, a lo mejor no como bombas, pero sí podría tener esa capacidad de ataque, de contraataque, por decir, contra Israel. Entonces, ahora mismo sería un riesgo innecesario, a menos que Estados Unidos y Gran Bretaña, que ya están en la región con sus flotas, garanticen la seguridad de Israel. Entonces, el último mensaje que vimos de Netanyahu, ¿no? Que vimos en directo, que lo dijo, que Irán es la cabeza de serpiente, que ellos están dispuestos a cortarlo, tal, pero hay que tener en cuenta que esta guerra tenía que pasar. Y esta guerra también, de alguna manera, le interesa a Israel, que puede incluso estar provocado, puede estar provocado por Israel. Entonces, todavía no podemos saber las razones por lo que empezó, pero sí, yo creo que si esto se acaba, y si Dios quiere se acaba, si esto se acaba, entonces yo creo que pasando algún poquito de tiempo podremos enterarnos cuáles eran las razones de una guerra de ese tal nivel. Ten en cuenta que muchas veces la información está muy cerrada, entonces no se sabe lo que está sí, pasando ahora sí, mismo en Palestina o sí, en Israel. sí. O sea, hay todo tipo de suspicacias, ¿no? Por ejemplo, hay quienes acusan al gobierno de Netanyahu que el Mossad en realidad ya tenía conocimiento, ¿no? Es uno de Sí, los sí, sí, sistemas de sí, sí, inteligencia sí. más sofisticados del planeta y no pudo haber detectado el ataque de Hamas. Pero igual, bueno, al final de cuentas son suspicacias que vienen y van, Puede uno ser. no sabe, ¿no? Bueno, ya que estaba mencionando a los hutíes, ¿no? Acá de Yemen, ¿no? Sí, Sí, sí. para empezar, es importante mencionar que los hutíes no es que representen a todo Yemen, porque de hecho Yemen es un país que Es sigue el en treinta guerra por civil, ciento. claro, está en guerra civil desde el 2014. Y de hecho esa era una de las principales guerras subsidiarias entre Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita apoyaba al gobierno oficialista e Irán, bueno, apoyaba a los rebeldes A los hutíes que más o últimos. menos controlan todo este territorio de la zona de Yemen que da acceso directo al Mar Rojo, ¿no? Aquí es donde pasan los buques mercantes que van desde el Mediterráneo por el canal de Suez hacia Europa y hacia el Océano Índico. Y bueno, han estado atacando buques israelíes y estadounidenses, ¿no? Entonces, ya también hemos visto en las noticias que Estados Unidos ha estado atacando, ¿no? A los hutíes. E incluso los hutíes mismos le declararon la guerra a Israel. Oficialmente ellos están en guerra con Israel. Ahora hay un tema de lejanía geográfica, ¿no? O sea, intentaron lanzar misiles desde Yemen hasta Israel. Lógicamente es bastante complicado, o sea, muy fácil de detectar por el tema de la distancia, ¿no? O Claro. sea, tienes mucho tiempo de anticipación, entonces, pero es el hecho, ¿no? De que ya tenemos un actor más dentro de esta guerra regional. Y además muy bueno. De hecho, yo los últimos vídeos que he visto de los ataques a los barcos británicos, israelíes y estadounidenses, yo he visto ataques con misiles eh, muy precisos, ¿eh? O sea, para la milicia que es, que los hutíes, que muchas veces se dice que no tiene esa capacidad, digamos, de conflicto para poder, digamos, hacer unos ataques de un nivel bastante más alto, pues la verdad es que sinceramente los misiles que lanzan son muy precisos. Y esto se ve que los hutíes tienen, digamos, de alguna manera una preparación militar mm, eh, con una capacidad además de armamentística que supera de lo que nosotros supuestamente sabíamos que lo que, lo que eran los hutíes, ¿no? Como una milicia que era, no tenía, digamos, la capacidad y pues, esa forma o esa disciplina para luchar. Ahora mismo está todo cambiando, porque claro, los barcos, los ataques a los barcos superan el 45 que hasta 58%, que no es moco de pavo. Incluso Claro, he claro. visto vídeos que incluso han lanzado cohetes y han llegado a su destino contra barcos estadounidenses, militares. O sea, increíble. O sea, yo veo y digo, imposible. O sea, los hutíes con esa capacidad, o sea, lo que todavía lo tendrán guardados. Y los iraníes
sí lo tienen bastante. Tú ten en cuenta una cosa muy importante, que la capacidad militar personal o la capacidad de movilización de las fuerzas de Irán superan 2 veces a las fuerzas de Arabia Saudita y Turquía juntos. O sea, tiene una capacidad militar, armamentística y movilización personal bastante grande, muy, muy, muy grande. Y otra cosa que es muy importante, que no hay que olvidar, que los kurdos que están en la región, que están en Siria, en Irak, y otros 5 millones de kurdos que viven en el norte de Irán, justo en la frontera con Turquía, todos están, digamos, de alguna manera están atados y están de alguna manera también controlados por las fuerzas iraníes, apoyados de alguna manera. Entonces, estamos hablando de más de 20 millones de kurdos. Y esto, ojo, que es una fuerza bastante grande. Y de Sí, hecho claro, o no sea, fue en vano, no fue en vano que Erdogan hace una semana dijo que, oficialmente además lo dijo, que se estaba preparando un ataque masivo contra las fuerzas kurdas en Irak y Siria. O sea sí, que los turcos lo estamos sí. viendo. Sí, bueno, o sea, ya que hablas de los kurdos, sí, bueno, o sea, su posición es a veces un poco ambigua, por así decirlo, porque también supuestamente tienen el apoyo de Estados Unidos. Pero yo Sí, entiendo que su principal enemigo es Erdogan, sí, porque de hecho, claro, estamos hablando acá, ¿no? O sea, los kurdos están más o menos, más bien por ahí me están poniendo en los comentarios que el mapa se ve invertido, es por el tema de que estoy con la cámara sí, invertida, pero espero que más o menos, al menos se entienda la orientación. Bueno, la cosa es que al menos acá se ven los nombres, ¿no? Acá tenemos a Turquía y justamente toda esta zona acá del sudeste está poblada por kurdos. Y bueno, ya que sí, estamos hablando de Turquía, ahí aprovecho también para dar un comentario, ¿no? Que toda esta zona de acá, del noreste de Turquía, era conocida como la Armenia claro, Occidental, en donde cometieron el claro. genocidio no solamente físico, sino también cultural, porque toda esa zona destruyeron las iglesias, monasterios, monumentos que había de la cultura milenaria armenia y que, bueno, ya desapareció, ¿no? Ya es parte integral de Turquía Bueno, y que de de hecho alguna lo habían manera todavía prometido está, la dentro del, cultura está. sí, Sí, dentro, está, dentro del pero bueno. Tratado de Sèvres, ese territorio se lo habían prometido a Armenia. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poco del tema. El tema acá de los kurdos es que toda esta zona que está acá, claro, o sea, el tema es, actualmente los kurdos ya tienen cierta autonomía en la región de Rojava, que es el noreste de Sí, Siria y en el de norte de alguna Irak. manera, sí. Claro, de hecho, ese ataque que hubo en la base de Erbil, cerca del consulado de Erbil, supuestamente había una... a ver, tú desmiénteme, bueno, es como tú sabes, ahorita la información está por todos lados. Realmente era una base del Mossad, la que estaba Sí, en el Kurdistán iraquí. Sí era una base del Mossad. Bueno, la cosa es que también hay una embajada de Estados Unidos y esta zona de acá es como que ya de facto se hubiesen independizado de Irak y de Siria. claro. Entonces, el siguiente paso era que se independicen de Turquía. Y el tema es que Erdogan, con su posición autoritaria y neo-otomanista, jamás en la vida va a permitir eso. Entonces, Claro, claro. entonces, Una cosa muy interesante, que supuestamente en Erbil, los pisos francos, digamos, las bases esas secretas de Mossad y de Estados Unidos, supuestamente estaban protegidos por un sistema antiaéreo, lo cual debería proteger no solo el consulado, sino también pues, esas bases secretas, digamos, que estaban alrededor. Pero el ataque iraní superó con creces ese sistema antiaéreo. Una cosa muy importante hay que tener en cuenta, que los kurdos tienen dos partidos. Uno es el Partido Nacional y otro es el Partido Comunista, el PKK. ah, Lo saben. sí, sí, claro, claro. Claro, Los pecheneos también, el, ¿no? claro. El PKK no está apoyado por Estados Unidos, pero el Partido Nacionalista Kurdo sí. Claro, el PKK es el que tilda incluso de terrorista, ¿verdad? Bueno, supuestamente en algunos países, por ejemplo, por Turquía, está declarado como un partido terrorista. Estados Unidos todavía no se decide llamar a eso, pero PKK tiene una relación muy, muy íntima con Hezbollah y con los gobiernos regionales. Y también se supone que también tendrá un apoyo amplio de parte del gobierno iraní y de Rusia. Entonces, PKK, digamos de esa manera, las fuerzas de PKK superan a las fuerzas nacionalistas kurdas 3 veces. Son muchísimo más grandes.
Entonces, ¿tú crees que esa parte del Kurdistán que, bueno, entiendo que domina el norte de Siria, ¿verdad? Hasta Claro, no hoy. solo el norte de Siria, el norte de Irak y el norte de Irán. O sea, Domina absolutamente. Tanto Rojava como el Kurdistán iraní. Claro, Entonces, tú dices que esta zona del norte de Irak y de Siria se unirían a favor de Irán. seguro, Ah, segurísimo. ok. Se lo puedo garantizar. O sea, te Claro, digo yo que, vamos, sí, seguro. claro, claro. Tú ten en cuenta que desde los 2011 hasta, hasta el 2024, hasta hoy, en el conflicto entre kurdos y los turcos, ha dejado miles de muertos. Y eso ni los kurdos ni los turcos no lo olvidan. Pero hay un problema. Ahora mismo, después de 2020, eh, está el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Y esto tampoco se va, o sea, eso tampoco se va a pasar simplemente así. O sea, esto todavía sigue. Entonces, hoy, de hecho, hoy, sí, el ministro de Defensa anterior de Turquía, ex ministro de Defensa de Turquía, estuvo en Azerbaiyán y regaló yo le llamo al terrorista Aliyev, que eso es un terrorista, y yo no puedo explicar por qué, pero le regaló un hacha, diciendo que, amenazando, de hecho, directamente, o sea, lanzando una amenaza diciendo que si Armenia no cede, digamos, a las peticiones del terrorista Aliyev, o el dictador Aliyev, como lo quieras llamar, o sea que ellos llevarían el asunto hasta el final. O sea, de hecho, estaría en peligro ya la seguridad de Armenia, no solo estamos hablando de Nagorno-Karabaj, de Artsaj. Pero Sí, hay un problema. Hay que tener en cuenta que los armenios no son pocos, que son también bastantes. Entonces estamos hablando en un conflicto en la región en la que se dividirían en dos bandos. Entonces ya se sí, ve claro. claramente. De hecho, como esta, o sea, el Cáucaso se contrapone con Oriente Próximo y también está relacionado, también traje otro mapa más específico de Cáucaso para Sí. explicar esa situación, ¿no? Que es la siguiente. Bueno, acá tenemos la región, bueno, Artsakh, que ya a partir del 1 de enero del 2024 ya está oficialmente reanexada por Azerbaiyán. Bueno, Hasta antes de esto, hablaremos claro. de eso. Bueno, No está reaccionando todavía. Ahora hablaremos de eso. pero a ver, cuéntame algo, porque yo ya vi las noticias que ya toda la población armenia se fue del Nagorno-Karabaj. Sí, pero es que hay un problema. Se supone el decreto que ha firmado el presidente de Artsaj no ha entrado en vigor porque supuestamente no hay un decreto por la restitución de la República de Artsaj. Entonces, todas las casas, entonces toda la región de Artsaj está ahora mismo Ah, sellado. De hecho, nadie tiene derecho a vivir ah, ahí. Nadie. Nadie. todavía no han, no está, ha sido No habitada por está azerbaiyanos ni nada. anexionado. No está O sea, anexionado. está en Entonces, stand-by, por así decirlo. claro, están ahí en un stand-by, por ejemplo, está ahí en el aire. El problema es que ahora mismo la Unión Europea, y no solo la Unión Europea, también las organizaciones internacionales están exigiendo a Azerbaiyán para que dé una solución a la región de Nagorno-Karabaj. O sea, los armenios tienen que volver a sus casas, tal. Entonces, Nagorno-Karabaj, lo que es Artsaj, tiene que recibir una autonomía como una región armenia. Esa presión Dentro de sigue. Azerbaiyán. Por eso, de Pero a ver, hecho, tú dime una cosa, o sea, los armenios étnicos de a pie serían capaces de y regresar a Artsakh dentro de un gobierno de Azerbaiyán. imposible. Nadie lo quiere. Por De eso, hecho, su entonces, salida ya es una respuesta a esa pregunta, a su salida, porque ahí ten que tener en cuenta que ahí los azeríes, no, mira, la última guerra que fue en septiembre del año pasado, el 23 de septiembre, duró un día, un sí, día, sí. y murieron más de 3.000 personas. De parte de Armenia, unos 4.000 y pico personas de parte de Azerbaiyán. En un día hubo muchos muertes. Pero la barbaridad es que cometió Azerbaiyán y digamos, los mercenarios que luchaban de parte de Azerbaiyán, que eran terroristas traídos de Siria, terroristas traídos a través de Turquía, de otras regiones. Entonces, una cosa muy importante, en la región de Azerbaiyán hay una base de IGIL, del gobierno islámico, eso, ¿cómo se llama? ¿El Estado El Islámico? grupo terrorista. ¿El qué? O sea,
yo tengo entendido que sí pelearon mercenarios Sí, sí, sí. sirios, ¿no? Del ejército No libre solo sirio, mercenarios, terroristas del eso, ¿cómo se llama? Es el gobierno islámico, ¿cómo se llama? con la bandera roja. Estado Islámico, El Estado algo, Islámico. sí. Sí, 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 sí. De hecho, el Estado Islámico, o sea, ese grupo terrorista reconocido por todo el mundo, incluso por Estados Unidos, por Rusia, por China, estuvo luchando en Azerbaiyán de parte de los turcos contra Armenia. O sea, de hecho, estuvo la bandera, Armenia tiene todos los datos, lo ha presentado la Unión Europea. De hecho, ayer, no, discúlpeme, hace 2 días, el Consejo de la Unión Europea de hecho, le sancionó y le echaron del Parlamento Europeo. Y le echaron. Durante un año no puede unirse hasta que cumpla las exigencias de la Unión Europea puestos por las demandas puestos contra Azerbaiyán. Y Azerbaiyán no quiere cumplirla y no lo quiere. De hecho, supuestamente dicen que son como autosuficientes, tienen suficiente con un aliado como Turquía, que Turquía, ellos están apoyándose en Turquía, pero Turquía tiene sus propios problemas. O sea, Ujú. tiene sus propios problemas. Otra cosa muy importante, que para Irán, que Irán en 2020, por ejemplo, abiertamente no apoyó a Armenia en esa guerra, que Armenia se quedó solo contra todos esos países que lucharon directa e indirectamente contra Armenia. Ahora, Irán, de hecho, hace 4 días dijo abiertamente que cualquier ataque contra Armenia sería como una línea roja para Irán. Y Irán entraría en guerra para proteger la soberanía de Armenia y las fronteras armenias. Sí, Es sí, sí. De importante. hecho, claro, de hecho ya hay que, entrando un poco al conflicto entre, bueno, Armenia, Turquía y Azerbaiyán. A ver, o sea, yo creo que hay que explicar cuál es el objetivo que tiene Erdogan dentro de su política neo-otomanista, ¿no? O sea, llámese neo-otomanista porque su objetivo es el de una especie de resurgir de un segundo imperio otomano, ¿no? Tiene una nostalgia un poco rara ahí de Solimán Sí, el Magnífico y algo así. Tienes claro, razón. claro, Y eso, entonces hay que tener en consideración que yo por ahí incluso veía en los comentarios de la gente, ¿no? Azerbaiyán y Turquía, dos países, una sola nación, una sola ¿no? nación. Como haciendo referencia a que son dos pueblos demasiado afines, son dos pueblos túrquicos con un idioma bastante inteligible entre sí, una cultura, religión bastante similar entre sí, y el tema es que Azerbaiyán tiene un exclave aquí, conocido como Najicheván, que está separado, ¿no? Sí. Del resto del territorio de Azerbaiyán, y aquí tenemos la provincia armenia de Syunik. Acá Claro, claro. no es muy visible, pero el exclave de Pero Najicheván está. tiene una frontera terrestre con Turquía. Claro. Entonces, Una cosa muy importante. No, yo no lo veo, pero bueno, si tienes el mapa, Erdogan lo que quiere, de hecho, hay un mapa que lo enseñaron por la televisión nacional de Turquía, en la cual entra Armenia, o sea, en el nuevo Turquía, por decir, pues esa ambición que tiene Erdogan, entra el norte de Siria, el norte de Irak y el norte de Irán. O sea, Turquía tiene esa ambición. De hecho, ese claro, mapa oficialmente claro. se lo O enseñaron sea, por la televisión nacional sí, turca. claro, claro. O sea, de hecho, ya controla de facto la zona norte de Siria, ¿no? Supuestamente Sí, bueno, no tanto, como pero un sí controla. cinturón, claro, yo Un tengo cinturón, entendido que sí, ahí ha puesto como un de cinturón, seguridad que tiene. sí, tomando como excusa el tema del separatismo kurdo. Claro. Entonces, claro, o sea, no me sorprendería, no he visto ese mapa, sería interesante que me lo pases, ¿ah? O sea, porque Sí, te lo sería, o mando sea, te lo paso o sea, ahora mismo. Pues, es como que ya dicen abiertamente sus pretensiones expansionistas. claro, claro. Una cosa muy importante, en las elecciones turcas, cuando pues, Erdogan se presentó como presidente, eh, los partidos nacionalistas le regalaron a Erdogan un plan centenario para la nación turca, según ellos, lo cual era un mapa grande, que también te lo enviaré si quieres, en la cual viene que está Turquía llegando hasta Azerbaiyán, traga a Azerbaiyán, el norte de Irán, el norte de Siria, el norte de Irak, y a través de Irán llega hasta Turkmenistán y va hacia el este de Rusia.
de donde proceden los turcos, ¿no? Los que están en la región de Sí, Altái. claro, Donde, claro, claro. De hecho, claro, o sea, Turkmenistán es de la misma subdivisión claro, lingüística, claro, el claro, claro, turcomano, el azerí y el turco. O sea, de hecho, es muy interesante, ¿no? Porque supuestamente el imperio selyúcida, que es el primer imperio de los claro. turcos en Oriente Seljuk, Próximo, es originario de Turkmenistán. claro. Entonces, claro, Una sí, sí, cosa, sí. una cosa muy importante, que cuando en las elecciones de Turquía se presentó ese plan, panturquismo, ese neoradical, digamos, ese plan turco, de hecho, en el mapa se fija que hay un territorio muy grande, que es la región de Altai, en lo cual los turcos, que es una región rusa, lo incluyeron en su mapa. Y el portavoz del Ministerio Exterior ruso, que es el Dmitry Peskov, respondió al presidente Erdogan diciendo, muy importante, que tengan cuidado con sus sueños, porque si realmente quieren volver a sus raíces, entonces tendrán que dejar todo lo que tienen, devolver ese territorio a sus dueños auténticos, que es oficialmente es la respuesta de Peskov, que está en internet. Tienen que dejar devolver a sus dueños y volver a sus campamentos en Altai, pero bajo el gobierno ruso. Yo entiendo esto, que la guerra contra Irán es cuestión de tiempo. O sea, no es sí, sino es cuándo. Eso te lo digo ya, segurísimo. O sea, te lo puedo Ah, garantizar. ¿te refieres a Irán y Turquía? Irán, no solo Irán, Turquía, Irán, Siria, Irak, Líbano, contra Turquía, en la región está hablando, contra Turquía, contra Azerbaiyán, Israel. Pakistán, Afganistán. Y seguramente se meterá también a Arabia Saudita, eso ya dependiendo. Una cosa muy importante que no se me olvida decírtelo, que el ataque en Jordania contra la base de Estados Unidos, importante, es un intento, puede ser un intento de atraer a Jordania, meter a Jordania en ese conflicto. ¿Me entiendes? Bueno, Es claro, algo Jordania, importante. entiendo, tiene buenas relaciones con Estados Unidos. Por un Sí, lado, es el segundo país en haber reconocido a Israel como Estado independiente. Pero claro, escucha, antes de que regresemos a Oriente Próximo, para cerrar sí, esta idea que estabas hablando sobre Irán y con el sí. mapa, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema con Irán con respecto al conflicto en el Cáucaso? ¿No? Que Irán también tiene una zona que está poblada por azeríes étnicos, Cosa ¿no? Que es sería. conocido como Sí, en el norte claro, de... toda esa zona, que es Claro, conocida como el Azerbaiyán iraní, en donde de hecho ahí viven más azerbaiyanos étnicos que en la misma eso República es. Azerbaiyán. 20 millones. Claro, 20 millones y en Azerbaiyán son 8 millones. Entonces, O son 9 millones, sí. claro, claro. Y bueno, esa es una razón, en verdad, la razón más leve, ¿no? El tema de que de repente por ahí puede haber una posibilidad. O sea, Turquía se fortalece, Azerbaiyán se fortalece, no es descabellado pensar que la segunda minoría étnica más grande de Irán pueda rebelarse y querer unirse a Azerbaiyán. Pero más allá de eso, también es el tema que Israel era uno de los principales proveedores de armas a Azerbaiyán durante las dos guerras, el Nagorno-Karabaj, incluso desde la primera. Entonces, tenemos buenas relaciones entre Israel y Azerbaiyán. También Muy Azerbaiyán buenas. le provee de petróleo y de insumos energéticos Claro, a Israel. Y bueno, a esto ya tenemos el principio básico de la geopolítica. El enemigo de mi enemigo es es mi mi amigo. enemigo. Entonces, ahí ya podemos ver una especie de conexión, ¿no? Una Entre la cosa, guerra del Cáucaso y la sí, guerra de Oriente Próximo, ¿no? Entonces, lógicamente, a Armenia tampoco le conviene, o sea, mejor dicho, las pretensiones de Turquía se contraponen a las de Irán, porque entonces ya no habría una frontera entre Armenia e Irán, sino tendría una frontera claro, directa claro. con... Es Sí, sí, es un... único país, es el único país que tiene, que Irán, a través del cual tiene frontera terrestre aliada, por decirlo de alguna manera, es el único país a través del cual Irán tiene una salida hacia Rusia. Y una cosa muy importante, no hay que olvidar que en la región de Artsaj, la cual está ocupada ahora por las fuerzas asiríes, hay tres bases militares de Israel, tres bases militares de Israel. Desde 2020 hasta ahora hay tres bases militares de espionaje aéreo, de como lo quieras llamar, pero bueno, que hay de tres bases. Irán lo sabe perfectamente.
por lo que tú dijiste, en el norte de Irán, si lo ves, la parte del norte que está donde está Turquía, están los 5 millones kurdos. La parte de Azerbaiyán, que está en la frontera con Irán, están los azeríes que viven, por ejemplo, en esa región. Una cosa muy importante, ahora mismo el 30% de las fuerzas militares iraníes se encuentran en el norte de Irán, justo en esa región. O sea, ante cualquier eventualidad ya están listos. O sea, Están bueno, muy también hay que considerar preparados. que imagino que Irán, bueno, en su calidad de potencia militar, porque es una potencia militar, debe estar preparado en todos los frentes, ¿no? Y mira, o sea, ¿cómo es, no? Que incluso está, o sea, las noticias también la vimos que atacó incluso Pakistán, el tema de Sí, los Baluchi muy, ahí, muy importante, ¿eh? que Pakistán, Muy importante el a su paso que ha vez, dado Irán. es aliado de los turcos. De Sí, sí, hecho, sí, sí. O sea, hecho es muy vamos, curioso porque incondicional. es el único país que no reconoce a Armenia como Estado independiente. Y Eso es lo que nunca me quedó muy... no solo Armenia, de hecho es el único país que tiene oficialmente no reconoce otros países. Eh, por ejemplo, a ver, no solo Armenia, de hecho el Líbano creo que también tiene alguna que otra deuda, que Pakistán hizo alguna que otro llamamiento que no reconoce a el Líbano, por ejemplo. Y otra cosa muy importante, las bases militares eh, llamadas terrorista por el occidente, los bases militares, por ejemplo, la Al-Qaeda, el Estado Islámico, las bases principales se encuentran ahora mismo en Pakistán, justo en la frontera con Irán. O sea, tengo en cuenta que esas bases militares, por ejemplo, el Estado Islámico, de hecho, ha lanzado varios ataques contra Irán. De hecho, yo creo que han muerto más de 150 personas. Ha habido muchos heridos por el día de la muerte del Suleimán, ¿no? General Sí, claro, Suleimán. claro, claro. De Soleimani, ¿no? Que lo mató Estados Unidos, de hecho. Claro, claro. Entonces, Pakistán ahora mismo tiene esa capacidad de entrar en conflicto con Irán, pero Pakistán nunca, jamás se arriesgaría a meterse con Irán solo, solo nunca entraría. Una cosa muy importante, no sé si, yo creo que tú has hablado de esto, Sebastián, que mucha gente se ha olvidado. ¿Sabes que Turquía, en la frontera con Irán, tiene una pared grande, como si fuera como en la película de King Kong, ¿no? Que como ves hay una pared ahí enorme de hormigón. Toda la frontera de Irán con Turquía son paredes de hormigón, o sea, está Eh, cerrado. no, no sabía eso. O sea, que hay como una especie de muro. Pues, por ejemplo, como lo hay en Estados Unidos, como lo hizo Donald Trump, por ejemplo, con México, con México. Por eso, como un muro. Igualito, igualito. Es la única frontera No, en no había Oriente Medio en la escuchado que eso. Turquía ha preparado, o sea, paredes de hormigón, así de a lo mejor de 4 o 5 metros, enormes, ¿sabes? Y está justo en la frontera, toda la frontera con Irán. Justo donde están los kurdos iraníes. Muy importante. Mira, no había escuchado eso. Más bien, quería decirle a los que están viendo ahorita el directo, ya pueden comenzar a hacer las preguntas respectivas, si es que por ahí tienen preguntas. En verdad me gustaría que hagan algún tipo de interacción, porque esa es la idea, ¿no? O sea, dejar claro Claro. cuáles son todos los matices de este conflicto que podría estallar en cualquier momento, ¿no? O sea, Yo creo que va a haber, antes de que pongan alguna que otra pregunta, yo te puedo decir un par de cosas, si quieres te lo puedes apuntar y esto lo vamos, no sé, en el futuro lo vemos. Yo creo que va a empezar una guerra contra Armenia, Armenia-Azerbaiyán, después va a empezar un conflicto contra Irán, eso te lo aseguro. Los kurdos no son iraquíes, no, señores, sí, los kurdos, sí, pues, hay ya, kurdos ahí, ya, iraquíes, pero no claro, son iraquíes, claro, lo que pasa digamos. es que hay que explicar bien, o sea, si hablamos de los kurdos como tal, son un pueblo indoeuropeo, es decir, Claro, iranio. Es decir, su idioma está más o menos relacionado al iraní, pero se al considera iraní, como eso es. el pueblo sin estado más grande del mundo. No me falla la memoria, son cuánto, 30 millones de kurdos aproximadamente, que no tienen un país como tal y que están repartidos entre Irán, Irak, Siria y Turquía. A ver, acá tenemos otra pregunta. Sí. Privato Gustavo, si crees que si Armenia buscase un acercamiento hacia Occidente, Rusia intervendría en Armenia de la misma forma que en Ucrania? No, lo dudo Yo bastante, también porque de lo hecho dudo Rusia y bastante. Armenia son
miembros de una misma alianza militar, que es la Organización del Que se llama Tratado. ODKB, el APC. Eso es. Pero yo lo dudo muchísimo. Yo no creo que Rusia se meta, digamos, a hacer pues hacer una intervención militar contra Armenia en caso de que Armenia decidiera ir hacia Occidente. Pero también no creo que Armenia se decida al 100% a ir hacia Occidente, porque ahora mismo Claro, tengan en cuenta sí, que en la región las bases rusas que ahora mismo se encuentran en Armenia, y no solo en Armenia, que están también ahora mismo en Nagorno-Karabaj, están en Siria, también hay bases en Irán, bases rusas, que están ayudando a los iraníes, tal, entonces, que están en Tayikistán. Yo no creo que Rusia se arriesgara a hacer una intervención militar contra Armenia porque perdería Armenia, claro. perdería toda la región. Claro, pero lo que sí es que sí ha habido como coqueteos, ¿no? Entre Armenia, sobre todo con Francia, que es el país europeo con mayor cantidad de armenios de parte de la diáspora. Y también Sí, hubo. ha habido una especie de alejamiento hacia Rusia, primero porque se unieron a la Corte Internacional de Justicia, que supuestamente, ya técnicamente, si es que Putin va a Armenia, tendría que ir preso, porque mandaron una orden de captura. Y también por ahí vino que la primera dama, la esposa de Nicole Pashinyan, entregó ayuda humanitaria a Ucrania, ¿no? Entonces podemos ver ahí como una especie de alejamiento. Y acá tenemos otra pregunta de Pepiro. ¿Esto podría llegar a una guerra internacional, ya que todo el mundo es un gran polvorín? O sea, lo que pasa es que usualmente cuando estallan guerras regionales, o sea, hay actores que de repente no tienen nada que ver con esa zona regional y aprovechan, ¿no? Como el mundo está distraído. Entonces, a mí no me parecería descabellado pensar que si es que Estados Unidos se involucra en una guerra a gran escala en Oriente Próximo, China invada Taiwán, porque está esperando el momento preciso. O que Corea del Norte invada Corea del Sur, ¿no? También aprovechando que ahí hay bases militares estadounidenses. Y eso, bueno, eso nos lo ha dicho la historia, ¿no? O sea, automáticamente cuando estalló la guerra en Europa empezaron a estallar las guerras en otros frentes porque justamente la atención estaba distraída. Entonces, así es como funcionan las guerras a gran escala, por un efecto dominó. Claro, una cosa muy importante, he oído por rumores, por decir diplomáticos, que si Donald Trump, llegara al poder, entonces se llegaría a un acuerdo con Rusia y con China a lo que se refiere a Ucrania y a Taiwán. Entonces, y con eso se sellaría, digamos, alguna paz, digamos, de alguna forma, pues esa guerra fría o esa guerra abierta que ahora mismo que tienen entre ellos, aunque no van a las armas, pero bueno, que ese conflicto que hay se enfriaría. Entonces, se supone que he oído que hay una forma de una llegada de un acuerdo entre China, Rusia y Estados Unidos a lo que se refiere, pues, esa región. Pero con lo de Irán todavía no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque Rusia es un aliado muy importante para Irán y no dejaría que Irán cayera, porque si cae Irán, a Rusia le votarían de la región totalmente, porque ahí solo se queda Armenia y Armenia está en conflicto y con Azerbaiyán. Entonces, Rusia ahora mismo no se arriesgaría un conflicto abierto con Turquía, porque ya tiene varios conflictos abiertos. Pero si se acaba la guerra con Ucrania, Rusia intentaría devolverse esta región bajo su control, y eso seguro. Entonces, eh, si me preguntan que, por ejemplo, si Estados Unidos interveniría o Francia interveniría en Armenia, podría hacerlo a petición del gobierno armenio, podría hacerlo, pero ¿lo harían? El gobierno armenio lo haría, y yo creo que no lo haría. Yo creo que no se arriesgaría a empeorar las cosas con Rusia, aunque sí podemos ahora mismo tener diferencias como aliado, tal, como miembros del mismo organización militar, que se lo diga, pero no se arriesgaría Armenia a meterse, digamos, en un conflicto abierto con Rusia, ni Rusia con Armenia, porque los dos tendremos algo que perder. Y yo creo que es un juego diplomático que algún día se acabará, y entonces las cosas estarán más, digamos, estarán más abiertas. Entonces habrá más información directamente abierta y las cosas no, o sea, o sea, se iría a la niebla y lo veríamos más claro, más o menos, cómo son las cosas. Pero los conflictos, eso aseguro, os aseguro eso, son inevitables. O sea,
por lo que yo estoy viendo, son inevitables. De hecho, he oído que Kurdistán, que están los kurdos, y perdonadme si voy de aquí para allá, pero Claro, bueno, sí. es que más o menos voy recordando, intento responder, pero he oído hablar, y bueno, no puedo pasar más, pero he oído hablar que en la región de Kurdistán los kurdos se están preparando para una guerra a gran escala contra Turquía. Entonces, la última visita del Ministerio de Exteriores y los diplomáticos búlgaros y griegos a Armenia, que estuvieron aquí, de hecho tuvieron una reunión cerrada varias horas y eso, entonces hizo que se pusiera nervioso Turquía, que se pusiera nervioso. ¿Está Rusia celoso con la relación que tiene Armenia con el Occidente? Sí. Claro. Se podía sacar el tema del genocidio y el Occidente daría el paso grande reconociendo el genocidio armenio y poniendo a Turquía digamos, como entre las dos paredes. Y de esa manera ganaría los corazones de armenios y así tendría más poder aquí que Rusia. No lo sé. No creo que Occidente, teniendo ahora mismo el próximo guerra de Irán, se arriesgara a perder Turquía. Pero puede ser, no, todo puede ser en la política. Pero lo que es referente a Azerbaiyán, yo creo que a Azerbaiyán lo van a sacrificar. Y no solo lo van a sacrificar, lo van a sacrificar los rusos y el occidente, también lo va a sacrificar Turquía. Yo creo, ¿eh? ¿Por qué? Una Porque traición, Turquía, aunque... una Dime, traición dime. sería, una Sí, sí, traición. sí, sí, sí. Yo, créeme, ya te lo diré un poquito más, digamos, cerrado en personal, pero te lo digo yo que lo cerraría. Pero una cosa muy importante, Irán ha empezado a movilizar sus fuerzas y es importante. Azerbaiyán igual. En Turquía hay una movilización un poquito así, tipo light, pero la fuerza se está movilizando, se está gastando mucha energía. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo y con el frío que ahora mismo hace aquí, con la nieve de ahí de 1 metro, es más difícil porque es una región montañosa. Pero con Claro. las primeras deshielos, digamos, ya más o menos nos calculan. Pero el ataque contra Irán va a empezar, yo creo que en un mes y medio como mucho. Eso seguro. Yo te lo Bueno, hay, aseguro que hay va que a ser. estar bien atentos en verdad, porque a mí también, o sea, con tantos ataques que ha habido, que yo no recuerdo haber escuchado tantos, no descabellado pensar que este año mismo puede iniciarse, ¿no? Y a ver, otra pregunta aquí tenemos, David, ¿qué posibilidad hay en una guerra directa Hezbollah-Israel? ¿Qué interés tiene Irak en Nagorno-Karabaj? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ya, o sea, ya hay una especie de intercambio de fuego diario entre Sí, Hezbollah y Líbano, ¿no? En la frontera norte, leve, sí. perdón, entre Hezbollah e Israel, en la frontera norte de Israel. Bueno, de hecho, tú mencionaste la guerra del 2011, en donde definitivamente, como bien dices, en la guerra de Siria, desde 2011, Sí, que sí, sí, sí. definitivamente Que tuvo una Hezbollah ha participación enorme. adquirido una experiencia militar formidable. Pero Muy además formidable. ya tenemos un antecedente, la guerra del 2006, en la guerra del Líbano, ¿no? Claro, Que es la primera vez que se enfrentaron abiertamente Hezbollah e Israel. Esa guerra, de hecho, no tuvo un resultado concluyente, pero, o sea, claro, lo que sabemos es que en ningún momento se declararon oficialmente la paz, así que técnicamente, sí, siguen en guerra. Eh, ¿Podría estallar una guerra a gran escala? Pues, como veníamos diciendo, ¿no? Tal vez funcione como un efecto dominó a medida que la guerra se sigue intensificando, ¿no? Pero el tema es que técnicamente sí, ya están en conflicto, ya se siguen intercambiando misiles. Incluso hace poco también, ¿no? Hubo una noticia que Israel atacó Beirut, la capital del Líbano, en donde estaba el segundo dirigente más importante de Hamas, eso ¿no? es. Porque Iba a son, decirlo son yo. miembros del eje de la resistencia, Claro, claro, ¿sí? claro. Tú ten en cuenta que Israel en los últimos ataques mató a dos comandantes de la eje de la resistencia de Hezbollah. Entonces, Hezbollah nunca lo va a perdonar. Entonces, la preparación militar y la práctica que tuvieron desde 2011 en Siria y no solo en Siria, también en Irak, a Hezbollah, y el armamento que poseen, la capacidad armamentística que lo tienen, que lo reciben, ya sabemos de dónde lo reciben. O sea, la forma de comprar en armas. Yo he estado en Líbano y créeme, comprar ahí un arma es lo más fácil, ¿eh? Es facilísimo comprar un arma en Líbano. Sí, Así.
O sea, algo que de repente creo yo que está deteniendo a Hezbollah como tal es que el Líbano es un país en crisis económica desde hace varios años, ¿no? O sea, entonces, eh, tal vez es eso, ¿no? Porque y yo una vez me acuerdo que vi un documental, ¿no? O sea, que la gente, y en general los libaneses de a pie, que les preguntaban, o sea, ¿estás de acuerdo con que el Líbano vaya a la guerra con Israel? La mitad te respondía sí, y la otra mitad te respondía no, pero por el tema económico, no por el tema de no a la Claro, guerra. claro, 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 Sí, claro. por el Claro, tema de que sí, o sea, es uno de los países con más inflación del mundo. una cosa muy Aparte de que, importante, una cosa muy importante. El norte, el, no- en el oeste, norte-oeste del Líbano, digamos un poquito hacia arriba y hacia la izquierda, hacia el mar Mediterráneo, está sí, controlado por Arabia Saudita y las fuerzas de Estados Unidos, tal, entonces de otros países del occidente. Pero lo que es el sur y lo que es la región del este de Líbano está controlado por Hezbollah. ujú. Claro, claro, claro. Entonces, entonces todas las bases militares, Hezbollah lo tiene justo en Pero la con Israel. frontera con Siria y en la frontera con Israel. Sí, sí. Entonces está bajo su control. Entonces se habla de una capacidad militar de 400.000 combatientes puros. Entonces estamos hablando de una potencia militar a nivel personal y a nivel, digamos, armamentística, hombre, lo suficientemente capaz para entrar en conflicto directamente con Israel. Y además tiene recursos financieros bastante grandes. Los que sí dices que no están de acuerdo por la guerra Hezbollah-Israel, los que no están de acuerdo son la gente que vive en la parte donde está más en la región donde están las inversiones sauditas, Estados Unidos, de países occidentales. Entonces, esa región, pues como que no está de acuerdo, porque es es en la parte de Beirut, del Líbano, pues más rica, ¿no? Que la gente trabaja, tal. Pero la parte que está controlada por Hezbollah, te lo digo yo, que están como locos. Sí. Bueno, sí. O sea, como en conclusión, sí, en cualquier momento. Nomás que estalle, que siga escalando, no va a Sí. sorprendernos que ya inicie una guerra a gran escala. Y acá, a ver, ¿te parece ya la última pregunta? Porque ya estamos por terminar el directo, de Alberto Sodre 773. Como se dijo anteriormente, Erdogan tiene el sueño de establecer un segundo imperio otomano. ¿Hasta dónde puede llegar? A ver, más que hasta dónde puede llegar, hay que ver en dónde ya está. Ya está en Libia. Está interviniendo Sí. directamente en el conflicto de Libia en Chipre. Y esto es desde hace décadas, ¿no? Desde hace décadas que ya intervino en Chipre y ya toda la zona norte, la República Turca del Norte de Chipre, ya es prácticamente parte de su territorio, ¿no? O sea, lo reconoce como un Estado independiente, pero técnicamente son turcos como tal. Tiene bastante influencia en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, lógicamente en favor de Azerbaiyán, tiene presencia en Siria. Sí. Y también a mí me gustaría mencionar la Organización de los Estados Túrquicos, que es liderada por Erdogan, ¿no? O sea, lo que Erdogan, sí, estábamos hablando hace sí, un sí, rato, sí. ¿no? O Y sea, tiene lo que un está control buscando, bastante y que bueno. de repente va de la mano con eso que tú decías, ¿no? Que quiere llegar Claro, hasta Turkmenistán, ya lidera un bloque regional conformado por Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, todos esos países con los que tiene afinidad cultural y lingüística, ¿no? Porque son países túrquicos. Ahora, una bueno, cosa que voy a decir, sí, además lo voy a decir para ti, voy a decir para tu canal, y quiero que lo guardes este vídeo, va a quedar Sebastián. ¿Te parece bien? guardado. Sí, va a quedar guardado. Ajá. Vale. De aquí a 3 años va a haber un conflicto, recuerda lo que te estoy diciendo, entre Rusia y Turquía, y además un conflicto abierto. Mm, claro. A ver, claro, porque supuestamente toda esa zona de Asia Central es una zona de Claro, influencia tradicionalmente de Rusia. claro, O sea, todos son miembros de la comunidad de estados independientes, son miembros de la Organización del Tratado de claro, Seguridad Colectiva y Turquía es OTAN. O sea, Turquía, claro. ese es el tema, ¿no? ¿Cómo Turquía juega esa diplomacia doble? ¿Cómo puede coquetear al mismo tiempo Juega, con Rusia y con Ucrania, ser OTAN, pero no sumarse las sanciones a Rusia? Es decir, es como una especie de oveja negra ahí de la OTAN, el segundo ejército más poderoso de la OTAN, de hecho, que a claro. su La vez, Turquía es como una herramienta usada por la fuerza de la OTAN, por Estados Unidos y por Gran Bretaña, y lo están usando muy bien. Ten en cuenta que los turcos siempre han tenido buena diplomacia, sinceramente. Las cosas hay que decirlo como son. ujú, La diplomacia turca
siempre ha sido uno de los mejores en el mundo. Entonces, la diplomacia turca trabaja 24 horas. Una cosa muy importante,